tuve una infancia rodeada de música, rodeada de muchísimo amor. Cualquier persona que quiera dedicarse seriamente al canto tiene que pasar por el bolero. Bueno, llegó la lambada y llegaron esos otros ritmos que atropellaron a estos géneros. Eso eran 90. Que claro, que final de los 80. Sí, que la gente además, todavía hay gente que cree que el bolero es música de viejo. Y no es así, el bolero está más vivo que nunca, está más vigente que nunca. Claro. ¿Cómo no cantar bolero cuando eso me mantiene arraigada a lo que soy como artista y como mujer? Claro. Mira. Déjame, si ya no me quieres, déjame, antes que llegue el momento en que te hastíe mi tormento y te repugne mi dolor. Déjame, ¿para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor? Déjame, con el tiempo yo te olvidaré, que en la marcha de la vida la más honda y cruel herida llega a desaparecer. Déjame, quiero estar a solas, déjame. Me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia. Dame un beso y luego déjame. Déjame, ¿para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor? Déjame, con el tiempo yo te olvidaré, que en la marcha de la vida la más honda y cruel herida llega a desaparecer. Déjame, quiero estar a solas, déjame. Me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia. Dame un beso y luego déjame. Déjame. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo siempre con gran cariño, agradeciéndoles siempre que ustedes nos escuchan, miran estos contenidos, los comparten, los comentan, porque están ahí atentos a todo lo que se produce aquí en Telesur. Grabamos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero y salimos por las plataformas digitales de Telesur. Hoy ya pudieron escuchar la calidad de esa maravillosa voz que tiene esta mujer increíble venezolana, nacida en Del Tamacuro, en Tucupita, y egresada de la Universidad Central de Venezuela en artes. Ya ella nos contará sobre sus diversas facetas, y dedicada al bolero y al feeling, como ya pudieron ver.
desde hace muchos años, tiene más o menos 5 discos, muchas colaboraciones y muchos proyectos aún en el tintero. Ella es Berenice del Moral. Gracias, Bere, por estar acá en Orbearte. Muchas gracias a ti, José Alejandro, por la invitación y por supuesto muchas gracias a Telesur por darnos la oportunidad de llegar no solamente a los hogares de tanta gente que nos mira, sino también a sus corazones. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la música, José. Mira, sabes, a propósito de eso del Delta, a propósito de eso de que eres del Delta, cuéntame esa infancia primera y esos primeros sonidos y ese amor que nace por la música, por el arte, ahí unida a tu geografía. Sí, ¿cómo es eso? Bueno, mi madre era de Ciudad Bolívar y mi papá de Churuguara, Falcón. A mi papá lo contrató Alicán para que acompañara a una cantante de Ciudad Bolívar. Resulta que, bueno, mi mamá y mi papá terminaron casados, ¿no? Y a mi papá le ofrecieron un cargo de director de la banda de Tucupita y bueno, se fue recién casado para Tucupita y ahí nacimos los siete hijos que tuvo, ¿no? Sin embargo, mi infancia estuvo rodeada de música. Porque además mi papá seguía siendo el dueño de una banda llamada David del Moral y Mocambo, que era el que acompañaba a esos artistas, Celia Cruz, Celio González, cuando venían a Venezuela y se presentaban en la piscina en Ciudad Bolívar. Así que la música en mi casa fue el pan nuestro de cada día. Claro. Era imposible, bueno, irnos a acostar sin que pasáramos las lecciones de teoría y solfeo, porque bueno, yo tenía un picó, imagínate. Si no pasaba la lección, a mí me quitaban ese picó un mes. Es como ahorita los muchachitos que le quitan el celular. Le quitan el celular. Pero media hora, nada más se lo quite ya. Claro, pero a mí no me daban las rabietas, ¿no? Pero uno trataba de hacer lo mejor posible porque, bueno, yo tenía mis discos, mis LP. Así que, bueno, tuve una infancia rodeada de música, rodeada de muchísimo amor. Además, quien no se cría con amor cuando la música lo es todo en el hogar. Claro. Y luego, ¿en qué momento saltas acá a Caracas? Bueno, me vine a los 17 años de Tucupita a Caracas a estudiar a la Universidad Central de Venezuela. ¿Ya cantabas ahí? Ya estaba cantando. No había... ¿Ya tenías ese problema? Sí, vale, venía arrastrando ese rollo. Pero sin embargo, fíjate, no cantaba tanto bolero, aunque me sabía muchísimos boleros porque era lo que se escuchaba en mi casa a cada rato. Pero cantaba muchos pasajes y muchos valses. Incluso mi primer disco, a los 16 años, me lo produjo Che Hurtado. Y son canciones dedicadas al Delta, valores deltanos, a orillas del Manamo, imagínate tú. Bello. Entonces... bueno, empieza uno a participar en la Universidad Central, tú sabes que si hay el festival, que si hay un aniversario, y tuve... Berenice para acá, Berenice para acá, tú sabes, chévere. Yo sé porque también estuve ahí. Exacto. Bueno, y uno se lo disfruta además, claro, ¿no? Porque, bueno, en la Universidad Central en aquel tiempo era un espacio maravilloso donde podías participar en muchos sitios, ¿no? Y bueno, empecé, tú sabes, a codearse uno con gente bonita. Por ejemplo, yo fui asistente del maestro Eduardo Serrano en teoría y solfeo porque ya traía una formación de mi hogar en música. Y bueno, conocí entre tanta gente a Jesús Sevillano y a María Teresa Chacín y canté con Simón Díaz mientras estuve estudiando en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ¿que estudiaste arte? Estudié arte. ¿Qué mención? Promoción cultural. Ah, qué bonito. Con Gloria Martín. Con Gloria Martín, nuestra una mujer extraordinaria. Bella que la adoramos y cumplió años en estos días. Feliz cumpleaños. Sí, Gloria Martín es un ejemplo, ¿no? Sí. De mujer que ama, que lucha, que crea, que investiga. Sí, señora. Una mujer que ama a nuestra patria. Eso es importante. Y bueno, y durante un tiempo empecé a cantar boleros después, porque vi en algún momento que el género estaba como que nadie cantaba boleros en el país. Y dije, bueno, vamos a empezar a cantar boleros, aunque después tuve un tiempo sin cantar. ¿Por qué crees tú que en ese momento nadie cantaba boleros? Bueno, porque, bueno, tú sabes que habían otros, bueno, llegó la lambada y llegaron esos otros ritmos que atropellaron a estos géneros. Eso eran 90, que claro, final que de los 80. Sí, ¿no? Que la gente además, todavía hay gente que cree que el bolero es música de viejo, ¿no?
Y no es así, el bolero está más vivo que nunca, está más vigente que nunca. Claro. Y es como todo en la vida, el dinamismo de cualquier género musical, y el bolero no escapa a eso. Claro. Sigue siendo el bolero, pero tiene sus cambios, siempre ubicado en el espacio. Pues el bolero venezolano no se parece al bolero cubano, ¿no? Pero sí, yo pienso que en algún momento hubo un atropello de otros géneros que venían del Caribe también. Y además la industria ayudó a que justamente esos géneros musicales fuesen más opados que el bolero. Claro. El bolero sigue siendo el bolero, y yo creo que el bolero llegó para quedarse. Claro, yo Así pienso es. igual, No pierden vigencia jamás. Y cada cierto tiempo, cualquier persona que quiera dedicarse seriamente al canto, Ujú. que sea de esta región, de estos lugares, tiene que pasar por el bolero. Tiene que pasar Claro. por el bolero, tiene que pasar por el tango, tiene que pasar por el fado, es. tiene que pasar por el choro Así es. brasilero, tiene que pasar, que son equivalentes ellos, cada uno en su geografía, cada uno en su país, cada uno en su lengua, pero son raíces culturales muy profundas. Sí, yo pienso que incluso los jóvenes, ¿no? que incursionan en la música, siempre es importante investigar, incursionar. Déjame ver cómo me queda el bolero, déjame ver cómo me queda el fado, déjame ver cómo me queda la samba, y déjame ver. Yo pienso que uno empieza como a buscar como su sitio, como su estilo, ¿no? Yo sigo cantando música venezolana, y me encanta la onda nueva, pero yo oigo un bolero y no puedo más que recordar mi casa, que mi papá y mi mamá ya no están conmigo físicamente, porque están conmigo Pero están todo en ti. todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, cantar bolero me lleva a esa casa grande donde me crié, donde aprendí tantos boleros, y recuerdo aquella hamaca muy grande que teníamos en casa, y mi papá se acostaba en el chinchorro tan grande que había en mi casa de Moriche, y todos corríamos a ver quién llegaba primero a la hamaca para acostarse con mi papá para cantar. Entonces, ¿cómo no cantar bolero cuando eso me mantiene arraigada a lo que soy como artista y como mujer? Claro. Mira, ¿y esos apellidos de tu papá y tu mamá? Bueno, ¿De eso dónde? es español. Sí. ¿Ambos? Sí, ambos, sí. La gente me pregunta, chica, pero una india de Tucupita con esos apellidos. Yo le dije, bueno, se han visto cosas. Sí, son españoles, pero sin embargo, la mamá, mi abuela era... Los de tu papá es del Moral. Claro, mi abuela era William Ramoni, y mi abuelo era Oracolina. Oracolina. Y mi papá sí, del Moral Granadillo, ¿no? De Falcón. Pero sí, vengo de por allá. Claro, bueno, todos tenemos ahí esa mezcla, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención que ninguno de tus dos apellidos son muy comunes. No. No son muy No lo comunes. son. Y cuéntame otra cosa, ¿te ha gustado mucho cantar boleros venezolanos compuestos por mujeres? Claro. Boleros del mundo Claro. compuestos por mujeres Claro. de otras partes de Latinoamérica. Dime Connie Méndez, por favor. Bueno, quería que me hablaras un poco de esa canción que es con la que abriste este programa, que se llama, esa canción se llama Déjame, un bolero de Connie Méndez. ¿Sabes que yo siempre he pensado que el bolero fue un género atrapado solo por el hombre? Los hombres cantaban y hacían famosas y populares los boleros, pero nunca decían quién las componía. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con una Emma Elena Valdelamar con mucho corazón, porque solamente una mujer pudo componer un tema como ese, ¿no? Y entonces uno no deja más que estremecerse. Claro. O consigue un Déjame de Connie Méndez, venezolana, perdón, que es una mujer atrevidísima, una mujer adelantada a su época, Claro. como son las mujeres ahorita, ¿no? Adelantada a su época, una mujer que fumaba en público y usaba pantalones. Fue la primera mujer en pedirle un divorcio a un hombre. Válgame Dios en ese Sí, tiempo. el primer divorcio, el primer registro, Sí. el primer divorcio Sí. en Venezuela es el de Connie Méndez. Claro, entonces, pero además la conocemos más por haber traducido del inglés al español los libros de metafísica que por lo gran venezolana que fue, porque además fue una cantautora extraordinaria. Increíble. Con un repertorio infantil espectacular, con unas canciones a Caracas. Y muchos géneros Maravilloso. sin que ninguno se les quemaran las manos. Así Todos es. los géneros latinoamericanos, muchos géneros venezolanos, que bueno, vaya que nuestra música es súper rica.
Connie ¿no? Méndez se pasea por ahí, además dándole a cada uno de esos géneros su propia impronta, su propio sello, que también es cosa difícil, porque de repente tú agarras un género y que suene al género, pero también que suene tuyo, es un Claro, desafío. decirle a alguien en ese tiempo de Connie, déjame, cuando los tiempos, la sociedad te marcaba si eras tú quien se iba del hogar, ¿no? Entonces yo creo que la mujer venezolana está impregnada de esa, de ese arrojo, de esa rebeldía, de ese atrevimiento. Claro, yo creo que sí. Así. Mira, y son varios discos. Si no me equivoco, son 5. Son Capaz más. Sí, no, sí, son 5. 5. Yo grabé el primero con Che Hurtado, que se llama Valores del Tano, un disco hermosísimo. Además porque Che Hurtado, yo tenía 16 y Cheo tenía 19. Y Cheo acababa de venir de Rusia de acompañar a Esperanza Márquez. Y estaba con la cuerda de Carmito. Entonces, bueno, fue contratada la cuerda de Carmito, hicimos un disco muy bello, con puros temas de compositores del Delta. El segundo es un disco que se llama Ecos de Flor, que salió en cassette. Qué privilegio. Así. Yo quiero sacarme todas canciones. Bueno, ahora la gente lo quiere en acetato, imagínate. Todas las canciones son de un compositor importantísimo del Delta llamado Eudes Balsa, hermano de nuestro escritor José Balsa. Y tiene que ver mucho con esa Venezuela rural, con esa Venezuela campesina, con ese Delta campesino, con ese Delta tan apegado a la naturaleza, al agua, al sol, al guarao, ¿no? Luego vino uno que grabamos en vivo en México con el amigo Ignacio Barreto, en una gira que dimos por México de bastantes días, sobre algunas frases de Aquiles Nazoa. Hicimos ese disco maravilloso, Ignacio Márquez, Ignacio Barreto. Lo grabamos en el anfiteatro Simón Bolívar del Zócalo de Ciudad de México. Nos quedó muy lindo. Luego vino un brinco grandote, porque luego me consigo con Luis Enrique González, con tu primo. ¿Quién será ese señor? ¿Va? Bueno, nuestro pianista al turno. Entonces me consigo con mi esposo, y que ya venía también incursionando en el bolero durante mucho tiempo. Nos invitan para Barquisimeto, nuestro querido Badaraco nos invita para Barquisimeto y nos vamos para una tarde de feeling cantando solo canciones de César Portillo de la Luz. Pero resulta que por un accidente maravilloso, el concierto estuvo bellísimo, la filmación no funcionó. Y Luis me dijo, bueno, Berenice, vamos a grabar eso para que quede constancia de que vinimos e hicimos ese concierto. Resulta que nos quedamos 6 meses en Barquisimeto e hicimos el primer disco. No parrandearon casi allá. No, casi, no pudimos porque toda esa gente, tú sabes. Ustedes que iban a hacer un disco. Qué gente tan maravillosa la de Barquisimeto, qué gente tan extraordinaria. Bueno, el tema es que nos conseguimos con esos músicos maravillosos e hicimos el primer disco llamado Solo Feeling. De bolero. Ya. Claro, con los arreglos de nuestro querido Badaraco, en la guitarra de Badaraco. Ah, esa es la guitarra que está ahí. Sí, de verdad que nos gozamos mucho todo el proceso del disco. Además fue una experiencia bien distinta porque los otros discos a mí me los hacían. Pero este disco fue distinto. Este disco nosotros llegábamos a casa y sobre todo Luis Enrique pasaba horas oyendo Berenice, mira, aquí hay que afinar, aquí falta una nota, aquí falta un acorde. Lo teníamos que hacer nosotros. Claro. Qué sabroso es hacer esa experiencia de uno producir y curar todo eso. Javier Sojo, Marco Infante, tanta gente bonita que hizo suyo ese proyecto de Solo Feeling. Y al año siguiente nosotros obtuvimos medalla de plata como mejor voz vocalista en los Global Music Awards en La Joya, California. Qué maravilla. Y al año siguiente ganaste 2 medallas. Al año siguiente hicimos nuestro segundo disco de bolero llamado Hazme Tuya, donde incluimos muchos temas de Ignacio Izcaray, Ignacio Barreto, Ignacio Salvatierra, de Luis Enrique González. Y ese disco Hazme Tuya también obtuvo 2 medallas, la mejor vocalista y la mejor producción latina. Okay.
más de 40 países, más de 40.000 producciones discográficas. Y siempre digo que no es un premio de Berenice. Yo pienso que es un premio a tanta gente bonita que se adueñó de ese proyecto, de estos músicos. Y pienso que como lo hicimos en pandemia, además se cumplió un sueño, porque mientras mucha gente andaba que no sabía qué hacer en pandemia, nosotros estábamos creando un disco. Y entonces, y ese disco que tiene una canción que se llama Hazme Tuya, de Ignacio Salvatierra. Salvatierra hizo un disco que se llama Bolereando. Okay. E incluyó muchos temas de él con muchos cantantes de muchos países. Y ese tema mío, que el que yo canto allí, Luis Enrique obtuvo mejor producción, el premio en los Global, y yo obtuve una medalla de oro como vocalista, y luego en los Got Talent Music también obtuvimos premio. Qué maravilla. Qué sí, bello. Pero yo pienso que es un premio para Venezuela. Claro. ¿Sabes? Porque es hecho por músicos venezolanos que decidieron quedarse en el país, apostar por nuestro país, claro. Quedarse aquí sabiendo que aquí hay todavía tantas cosas por construir. Uy, está tanto por construirse. Así es. Mira, por favor, puedes decirle a la gente de las redes sociales, aquí esta que es tu cámara, claro. Por aquí, tus redes sociales y dónde escuchan la gente la música y eso. Bueno, mis redes sociales, la primera es Instagram, @solofeeling, así como suena, solofeeling. Y la otra es @berepiso del piso moral. Allí encuentra. Y en todas las plataformas digitales están nuestro trabajo musical. Ponen Berenice del Moral y ahí van a conseguir todas las cosas maravillosas que hemos hecho. Y nosotros estamos bien enamorados de nuestro trabajo, ¿sabes? Porque yo pienso que cada concierto, cada día y cada ensayo siempre nos deja aprendizaje y siempre hay una emoción. Claro. Cuando yo voy a ensayar, yo ando esa emoción que te da cuando vas a salir al escenario que te tiembla aquí. Yo voy a ensayar como que si voy a un escenario y tengo ese temblor que es natural. Es muy natural. Es muy natural. Cuando uno no lo tenga, ¿será que uno está muerto? No, buscaremos otra cosa que hacer. Hay que buscar otra cosa. Pero creo que esa es parte eso viene, digamos, anexo a la emoción. Claro, a la emoción, al amor. Humano, al exponerse, digamos, porque uno está vivo. Claro. Y siempre cuando vas a mostrar el arte, cuando estás en el performance, cuando estás en ese momento mágico, uno está sobre una cuerda floja. Por supuesto. Porque estás siempre, para que el arte sea verdadero, uno siempre tiene que sacrificar alguna cosa. Pero yo siempre tiene que poner como que todo ahí. Y yo siempre canto con músicos. ¿Sabes que la gente me dice, mira, tú no tienes pista? Le dije, no, yo ando siempre con 4 músicos. Maravillosos los 4. Luis Velázquez, Carlos Viñoles, Alexis Bolívar y mi esposo Luis Enrique. El primo. Que además son gente que hemos hecho un equipo de trabajo, somos familia, ¿sabes? Claro. Y nos entendemos muy bien. Y yo le agradezco muchísimo a ellos porque he aprendido mucho, porque como son músicos que han acompañado a tantas mujeres, a tantas artistas, tienen una experiencia tan grande, cada vez que ellos me hacen una sugerencia, se las acepto. Las acepto. Porque, mira, tú sabes que a Luis Enrique yo lo conozco antes que tú lo conocieras. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿No? Sí. ¡Uf! Se fue una de las... Yo estaba chiquitín. No había nacido yo. Mira, Luis Enrique está por allá. Mira, hay un instrumento que fue el segundo instrumento que yo aprendí a tocar, que es la mandolina. Eso me lo regaló un tío mío que se llama Sergio Paul Paiva, que es un gran serenatero, un gran parrandero. Así es. Y bueno, siempre andaba Luis Enrique con él también para arriba y para abajo. Y fue uno de los instrumentos que yo escuché en primera persona, tocado por Luis Enrique. Y me llenó tanto la pasión ese instrumento que lo terminé ejecutando gracias a que mi tío nos lo regaló también. Entonces, ese señor tiene una gran historia y dentro de nuestra familia también. Mira, Bere, sabes que el tiempo vuela aquí en estos espacios. Quisiéramos seguir hablando más porque además tenemos muchísimas más cosas de qué hablar, ¿no? A mí me encuentran en las redes sociales como @JoséDelgadoSonajero en Instagram y en TikTok. Y para cerrar, coméntame, porque no quería pasar sin que muy brevemente, en un minutico, nos comentes también esa faceta tuya
en la gestión cultural, que ha sido muy importante, en la parte de docencia y la gestión cultural, que has estado en la Universidad Bolivariana, has estado en distintos entes y organizaciones y universidades y casas de estudio también y creando espacios. Ahora estás en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Sí. Bueno, yo me gradué en la universidad y comencé a trabajar en Fundarte durante mucho tiempo, sobre todo manejando todo lo que eran los talleres de formación para la gestión que se hacían en toda Caracas, ¿no? Fui directora de Cultura de CanTV un tiempo. Fui autoridad única de cultura en el estado del Tamacuro, eso era directora de cultura de la gobernación, directora del gabinete del ministerio, coordinadora de Misión Cultura, estuve en el gabinete social y desde hasta hace poco estuve en la Universidad Bolivariana de Venezuela como directora general de cultura, una gente maravillosa en la Universidad Bolivariana, y actualmente estoy en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Me llama mucho la atención que no abandonas, principalmente estás en esos espacios porque eres una mujer venezolana aguerrida, porque eres música, haces una música con muchísima belleza y siempre defiendes eso en los espacios donde estás, porque muchas veces la gente se aleja de la música, del arte, porque está en un espacio para impulsar una gestión, cosa que ni muy ni tan, porque si algo te llevó a ese espacio, es algo que debe estar permanentemente fresco y renovado, que es tu arte. Por supuesto, sí, bueno, me ha tocado organizarme mental y físicamente para poder cumplir con los dos roles. Creo que lo he hecho bastante bien, ¿no? Sin embargo, pienso que la Casona Cultural Aquiles Nazoa se ha convertido en un espacio de referencia nacional. Todo el mundo quiere presentarse en la Casona, todo el mundo quiere estar en ese espacio. Bueno, y ahora más, porque estamos a punto de estrenar un anfiteatro que se está construyendo allí y que estoy segura que va a ser para la comodidad, para el agrado de tanta gente. Y yo aplaudo esas iniciativas cuando se abren los espacios para que la gente se encuentre, se vea, se conozca, se reconozca, se identifique. Así que esos espacios de encuentro, sobre todo la Casona Cultural, el Anfiteatro Viva Venezuela, estoy segura que va a ser un sitio de encuentro extraordinario. Visítenos de cualquier parte del mundo donde usted esté y se viene para la Casona Cultural, que ahí seguramente va a estar Berenice recibiéndolo con todo el cariño y Luis Enrique también. Mira, hasta aquí nos trajo el río, la corriente y la quebrada. Ahora vamos a cantar juntos. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar Dos Gardenias. Dos Gardenias, vamos. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Pues. Con Dos Gardenias nos despedimos, les damos un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren,
Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.